Más serio, hay un tema que está dando vuelta en los medios y que todo el periodismo está mirando, que es la denuncia de un supuesto negociado que beneficiaría a la familia de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Un negociado de alrededor de 3,5 millones de dólares, un contrato conseguido por el Banco Nación, que funciona bajo la órbita de Karina Milei. O sea, da la impresión, hay papeles, hay datos, hay precisiones, así que alguien que está dando, por lo menos donde yo lo vi, son datos muy precisos en las redes, es Manu Jove, colega, ustedes lo conocen, periodista, ya no diría de larga trayectoria como yo, pero ya de cierta trayectoria. Manu, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Telemón, ¿cómo andás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo el equipo. Felicitaciones a todos por las nominaciones varias. Muchísimas gracias. Vamos todos a ponernos en pedo, ¿no? Y ojalá ganemos algo. Bueno, a ver, contanos qué es lo que sabés, qué es lo que tenés de este tema. Aparece en boletín oficial esta preadjudicación, es decir, el paso previo a que se concrete la contratación del servicio a la empresa Tech Security SRL. Tech Security, una empresa de seguridad privada, básicamente que existe desde el 2002, que tiene trayectoria, incluso en el rubro reconocida como una empresa seria, digamos, y que los Menem, los hermanos Menem, tanto Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, como su hermano Adrián Menem, que quizás antes de esta experiencia militar era el más conocido de esa camada de los hijos de Eduardo Menem, tienen en su actividad privada. El contrato, como vos decías, casi 3,5 millones de dólares, son 3.900 millones de pesos. Y acá la particularidad es que como defensa o como argumentación, por ahora no pública, pero la que seguramente aparezca en algún momento como defensa de parte del presidente de la Cámara de Diputados, es que él se desprendió de su paquete accionario en la empresa en diciembre de 2023, momentos antes de asumir formalmente como diputado, más allá, y ahí casi hay otra particularidad, que la empresa sigue apareciendo en su declaración jurada, en su última presentada correspondiente al año pasado. Ese es el escenario general, también con particularidades. A ver, es cierto, otra cosa que aparece como respuesta o explicación, Ernesto, es que Tech Security ya había tenido contratos con Banco Nación en gestiones previas, en 2018 uno, por ejemplo, 2020, 2022 también, es decir, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández. Una particular diferencia con aquellos contratos de este en particular es que se hace por 24 meses con una posible prórroga de otros 24, es decir, 4 años podrían llegar a ser, siempre que había tenido contratos se venció por 1 año en todas las gestiones anteriores. Entonces, son algunas de las cosas que están llamando la atención y que podrían enmarcarse en un potencial conflicto de intereses. A ver, ¿vos estuviste viendo la declaración de Martín Menem completa o solo esta parte? Mira, busqué particularmente este dato porque también hay algo de Martín Menem que es llamativo, que él viene quizás no con tanta promoción como en su momento lo hacía Milei, pero viene sorteando su sueldo mes a mes, es decir, no está viviendo de su sueldo como diputado, más allá que es presidente de la Cámara de Diputados, está viviendo de lo que era su actividad privada, digamos, y por eso también estaba un poco pendiente de eso. No, pero yo te pregunto, ¿y pudiste mirar algo de la empresa en general? Sí, de Tech Security, una empresa, como te decía, Ernesto, con cierto prestigio en el rubro en particular, sí, claro, que tiene ahora en este momento está atravesando otras licitaciones con el Estado Nacional en otros organismos, en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, por ejemplo, dentro de la órbita de la Secretaría de Trabajo, dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano, tiene ahora en proceso 2 licitaciones donde ofreció servicios por unos 500 o 600 millones de pesos, no tan cuantiosos en términos de desembolso como es de casi 3,5 millones de dólares, pero tiene, por lo menos está en carrera para tener otros contratos con el Estado en esta gestión. Manu, ¿cómo te va, Manu? Gustavo Gravia. Hola, Juan. ¿Cómo andás? En principio, en el ámbito del fútbol trabaja muchísimo, sí, y también en el ámbito de los recitales, y cuando vos hablás sobre la empresa, siempre te han dado buenas referencias. Las 2 empresas más grandes en el ámbito de los recitales son la de Blender y la de Tech, y en el ámbito del fútbol yo creo que Tech es la más importante de hace muchísimo tiempo. Y cuando vos hablás con los dirigentes de los clubes, nunca...
han tenido algunos problemas puntuales y siempre te hablan de algún empleado infiel, con cuestiones de, che, me liberaste ese molinete de la barra o ese tipo de cosas, que son lo que uno habitualmente ve, pero como empresa de seguridad te hablan de una empresa de seguridad confiable. Si tuvieras que marcar dónde para vos está la irregularidad, si es que hay alguna, ¿qué dirías? A priori la adjudicación se está dando en este gobierno, digamos, más allá de los planteos respecto a que hubo o no otros contratos en otros gobiernos. Martín Menem tiene directamente influencia y poder, y cada vez más, por cierto, tanto él como sobre todo su primo Lule Menem, que empieza a ganar poder en la estructura política de Karina Milei, en este gobierno. Ahí es donde pareciera haber un de vuelta potencial conflicto de intereses, con otra particularidad. Esto para mí me parece que es lo más llamativo. Todos los antecedentes de contrataciones, por lo menos en este mismo servicio de Banco Nación, con esta misma empresa, que como bien marcaba Gus recién, es prestigiosa en el rubro, pero todos los antecedentes habían sido contratos por un año. Yo hablaba ayer con alguien dentro de Banco Nación y me decía, mirá, te podría decir que quizás alguien sí metió mano en el sentido de, bueno, estirar este contrato que en vez de ser por un año sea por 2 y con prórroga por otros 2, pensando en, bueno, puede extenderse más de 4 años, incluso trascendiendo este gobierno, como asegurarse un vínculo para el mediano plazo. Es algo que eventualmente habrá que investigar en detalle, por supuesto, tendrá que intervenir la justicia ante una denuncia, pero ahí es donde parece alguna irregularidad, teniendo en cuenta también, Ernesto, que en el Banco Nación uno de sus autoridades es Darío Wasserman, marido de Pilar Ramírez, parte de esa misma mesa chica de Karina Milei. O sea, el vínculo entre Menem y Wasserman en particular es más que habitual. ¿Sabes qué? Me interesa. A ver, el acuerdo, el contrato tiene que ver con ocuparse de la seguridad de todas las sucursales del Banco Nación. No, de algunas puntualmente, no de todas, pero son algunos lugares específicos. No, me preguntaba cuán importantes fueron los contratos del Estado en la construcción de esta empresa. Es decir, es algo que me imagino que los que están investigando esto dentro del periodismo recién se acercan, pero si esto es una empresa privada que de repente le hace una oferta al Estado y incorpora al Estado dentro de sus negocios, o es una empresa paraestatal sobre el que se construyó en función de los vínculos con la casta, entre comillas, de los hermanos Menem, y a partir de ahí empezó a ofrecer servicios al sector privado. No sé, me acuerdo, hay una historia de la política que es hermosa, que es la de ay, ¿cómo se llamaba? La impresora que tenía el nombre 4. Hay una fotocopiadora, que una empresa, un kiosco con fotocopias que estaba que ya no existe, pero un kiosco con fotocopiadoras frente al Consejo Liberante de Loma de Zamora. Y en la época de Duhalde hacen una cantidad de fotocopias que, ¿qué te puedo decir? Era, no sé, te servía para empapelar el país de fotocopias. Evidentemente eran contratos irregulares con el Consejo Liberante. Tuvo una causa con eso que no, como siempre no terminó nada. Y los tipos, ese kiosquito se terminó siendo unas grandes empresas de impresión del país. Claro, después eso ofrecían servicios a todos, pero el origen era un origen claramente espurio. Me sale Timbre 4 como el nombre, pero era algo así. Decime. Manu, ¿sabés si se presentaron competidores en la licitación? Se presentaron, de hecho hay una empresa que se adjudica a otra parte, como suele pasar en contrato del Estado. Jairo, viste que la mayoría de los renglones, como se plantea en una licitación pública, se adjudica a una empresa y otros a otra. En este caso hay una contratación más limitada, cerca de unos 400 millones de pesos, contra estos casi 4.000 de la empresa que era de Menem, o que sigue siendo de la familia Menem, si se quiere, pero que también licitó, sí. Manu, no sé si tenés algo más para contarnos. Mira, respecto a lo que preguntaba recién, Ernesto, lo último, uno puede identificar rápidamente y por arriba, revisando boletín oficial, muchos contratos con Tech Security, con el Estado en sus distintas escalas o versiones, así como con el mundo del fútbol, por ejemplo, o algunos que otros eventos masivos, muchas veces también vinculados, conectados con la política. Estamos hablando de el apellido Menem, seguramente que intervino en sus conocimientos a nivel casta, si se quiere, si vale todavía usar ese término, para generar esos vínculos, que ha explotado muy bien comercialmente, evidentemente, en su momento. Ahora, con esta particularidad, era posible o potencial incompatibilidad o conflicto de interés. Manu, te agradecemos mucho la generosidad de estos momentos. Abrazo grande y gracias, loco. Por favor, abrazo. Era Manu Jove, periodista acreditado en Casa Rosada. Manu trabaja en Blender, Manu trabaja en TN, trabaja en Cenital, entre otros medios. Es Taller 4.
Taller 4, claro, Taller 4 era la empresa. Taller 4 gráfica, decía. Exacto, y era muy bueno porque habían hecho tanta guita haciendo fotocopias que... Te daban el café gratis. Mirá lo que sería el negocio, te daban el café gratis cuando ibas a fotocopiar. ¿Qué ves, Gus, de esto? No, a ver, lo que pasa es que el conflicto de interés está siempre. Si el conflicto de intereses para mí estaba cuando la familia presidencial le alquilaba los hoteles a los contratistas de obra pública, también acá está. Digo, el conflicto de interés está, y siempre te van a decir, no, yo me desprendí de las acciones antes de asumir. Me acuerdo de Macri había puesto en un fideicomiso ciego y después también las empresas del grupo Socman ganaban algunos contratos. Es un bolonqui, porque entonces más de un empresario, yo me acuerdo Quintana, por ejemplo, que había una discusión grande con la expansión de Pharmacity en la época totalmente en que había ganado. Entonces más de uno te va a decir, bueno, pues yo no me puedo traer a los supuestos mejores hombres de empresas a trabajar en el Estado porque nadie va a querer desprenderse de sus empresas. Es un lío. En el caso de Tech, en el mundo del fútbol, los que te hablan muy bien de Tech, lo cual no significa que en esos contratos no tengan que dejar un porcentaje a quien se los contrata, pero te hablan como una empresa son los seria. de la pechera Fluo que vemos en el Monumental. Los que ves en el Monumental.